Comienzo a comentarles que en efecto, como lo decía Cami, el propósito de esta pequeña charla es contarles a ustedes qué pasó con la denominada Ley de Seguro Ecológico que se promulgó hacia finales de los años 90, en el año 99, y en la que uno aprecia la problemática que nos sucede muchas veces en Colombia, en donde tenemos unos afanes regulatorios y unas incontinencias regulatorias y empezamos a proferir leyes y normas como si fueran la solución de todos los problemas del mundo, y lo hacemos con una celeridad y una anticipación mayor a la de los países desarrollados que ya han tenido experiencias y que van poco a poco, como en Europa, implementando con base en la realidad y en el desarrollo de los hechos esas normas y esas regulaciones. Aquí vemos un ejemplo clarísimo de esta problemática, porque cuando se implementó la ley, ¿quién lo tiene, Cami? ¿El compu? Cuando se implementó la ley, pues en el mundo todavía se estaba hablando de conceptos básicos en relación… Sí. El nombre del perro que está ahí. En el mundo, a finales de los años 90, todavía se estaba hablando de todos estos temas tan interesantes que hemos oído en la mañana. Se estaba hablando de manera incipiente de qué es el daño ambiental, de qué es el impacto ambiental, de cuáles son las obligaciones de los agentes generadores o potencialmente generadores del daño, de quiénes son esos agentes generadores del daño que en realidad pueden ser objeto de un seguro, como lo veíamos en la interesante charla del señor procurador. Pues evidentemente todas las actividades humanas pueden generar en un momento dado un impacto ambiental, y no necesariamente esas actividades deban ser consideradas per se, o ese impacto debe ser considerado per se como un daño, porque allí hay, digamos, en la evolución jurídica de la determinación del daño y de la responsabilidad ambiental, todo un proceso que parte como de ese concepto original de la sociedad, y es que los asociados tenemos que soportar unas ciertas incomodidades para el beneficio de la comunidad, lo que nos plantea el eterno dilema entre el desarrollo y el impacto ambiental, el desarrollo y la afectación de los recursos naturales. Y por eso en la ley, o más bien en la jurisprudencia, las primeras aproximaciones a este tema del impacto ambiental y del daño se han hecho a través de lo que conocemos como las relaciones de vecindad en nuestro Código Civil. Las relaciones de vecindad que pueden en un momento dado, en virtud de la explotación del derecho de dominio que tiene uno de los dueños de un predio, terminar afectando el otro, por ejemplo, por la explotación de las aguas subterráneas. Entonces viene toda esta concepción en que la jurisprudencia poco a poco ha venido diciendo hasta dónde tiene ese agente que indemnizar el daño del otro, de la víctima, o hasta dónde esa no es una víctima que requiera una indemnización o deba tener una indemnización, sino que tiene que soportar pacientemente esa afectación en virtud de la necesidad de permitir la explotación del derecho del otro. Entonces nos introduce la jurisprudencia y la jurisprudencia mundial en el tema ya del abuso de los derechos y en el tema del establecimiento de unos límites, de unas fronteras que son absolutamente conceptuales, sobre todo por el mínimo, porque miren que uno puede ver claramente en una catástrofe ambiental de grandes dimensiones el daño, y nadie lo discutiría. El daño al ambiente, el daño a los recursos naturales, el daño inclusive al patrimonio de las personas. Pero es más bien el umbral del mínimo el que genera una serie de discusiones. ¿Cuándo la afectación se convierte en un daño indemnizable y cuándo es parte de lo que tenemos que soportar todos los asociados en aras al desarrollo
de la sociedad y de la comunidad. Todos estos conceptos y muchos otros se estaban discutiendo acaloradamente en los años 90 y resulta que en este país salimos a promulgar esta ley. Perdón, me devuelvo un poquito. Gracias. Salimos a publicar esta ley que se denomina Ley del Seguro Ecológico en Colombia y desde su denominación encontramos una contradicción, porque vamos a ver que la ley, al tratar de establecer este seguro, hace un mezclote impresionante, que esto parece como sancocho costeño con risotto italiano. La ley, pues, es la ley 491 del 99, como les venía diciendo, pues es una ley prematura, es una ley 7 mesina o menos, le faltó mucho en la etapa de concepción y de análisis y en esos momentos, como decíamos, se estaban apenas esbozando los conceptos para definir el daño ambiental y la responsabilidad civil ambiental en el mundo, aún estaban en desarrollo. La legislación doméstica también, pues aún era incipiente, es que pensemos, esto ya hace más de 15 años. Y muchas de los desarrollos pues datan de épocas más cercanas que han ido precisando y todavía hay miles de discusiones y confusiones en el tema, pero en esa época sí que más. Vemos aquí entonces que verdaderamente hubo un afán muy grande de precaver las soluciones de los daños, un apresuramiento muy grande y yo digo, aquí se les olvidaron a los legisladores las 3 frases importantísimas de nuestras abuelitas. El que mucho abarca, poco aprieta. Vamos a ver que esto pasó con la ley. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, tal cual sucedió, y no por mucho madrugar, amanece más temprano. Esto me lo dice mi hijo de 14 años frecuentemente. Bueno, hablemos un poco de las dificultades típicas del aseguramiento. A mí me llamó mucho la atención, como le decía a Cami preparando esta pequeña charla, que aquí uno encuentra exactamente las mismas dificultades que aparecen en los seguros obligatorios, en general en los seguros obligatorios y en general en los seguros que tienen un impacto directo en el resultado de la gestión del Estado o del cumplimiento de las obligaciones del Estado. Aquí pasan cosas muy parecidas a las del seguro agrícola y pasan cosas muy parecidas a las del seguro obligatorio a los daños generados en la construcción. Vamos a ver cómo ese tema de la combinación del rol del Estado, de los particulares y de las aseguradoras ofrece muchos problemas en este tema. Lo primero que uno encuentra, que yo creo que ya a estas alturas de la mañana todos tenemos muy claro, es que el daño ambiental es un concepto muy grande que genera muy diferentes tipos de afectaciones o de perjuicios. De un lado tenemos lo que es el daño ambiental puro y de otro lado tenemos que ese impacto ambiental puede llegar a generar simultánea o consecuencialmente unos daños concretos, unos daños más enmarcados en lo que conocemos tradicionalmente como daño en los conceptos de responsabilidad civil. El daño ambiental puro pues tiene unas características que simplemente repasamos rápidamente porque ya los conferencistas las han mencionado. Lo primero es que produce una afectación a los recursos naturales, al medio ambiente como tal, no al patrimonio concreto de una persona en particular. Corresponden entonces, o corresponde este concepto a el reconocimiento de la existencia de unos derechos que son de tipo colectivo, que son de tipo difuso, que son los derechos que la Constitución del 91 pretendió proteger a través de las denominadas acciones populares, de las cuales ya hemos hablado acá. Son unos derechos que no se radican en cabeza de nadie en particular, pero en cabeza de todos en general, que nos afectan a todos de una manera evidente,
pero que no suponen un detrimento patrimonial específico en el patrimonio de nadie, por oposición a los que se han denominado detrimentos de otros derechos como consecuencia de un evento de afectación ambiental que se radican claramente en el patrimonio de una persona, que son derechos subjetivos que lesionan intereses absolutamente particulares y concretos de un sujeto determinado o determinable. Como lo decía Juan Manuel, este tipo de derechos, cuando son causados a un número plural de personas y cuando responden a una misma causa, pues son los que la Constitución del 91 pretendió proteger a través de las denominadas acciones de grupo. Como se ha planteado también a lo largo de la mañana, el régimen de responsabilidad de unos y otros pues es completamente distinto, porque al paso que el mundo desde hace ya muchas décadas ha avanzado a pasos agigantados hacia la concepción de la responsabilidad totalmente objetiva en la producción del daño ambiental bajo el postulado de que el que contamina paga, que viene por allá desde los años 60 en Estados Unidos, en el derecho anglosajón, el detrimento de esos otros derechos, de los derechos patrimoniales, pues está regido generalmente por el régimen subjetivo y depende del tipo de actividad, de la regulación, de si se considera esa actividad peligrosa, no peligrosa, si se aplica el régimen de la culpa probada o el régimen de la culpa presunta. Luego son dos animales bastante distintos estos daños que se generan acá. Un aspecto importantísimo que también se ha comentado a lo largo de la mañana es que el daño ambiental puro no tiene valor económico, o por lo menos habría muy diversas formas de calcularlo. Dificultad que estaba mencionando el procurador esta mañana. Nadie niega el impacto terrible para los recursos naturales de un derrame de petróleo. Nadie niega el daño inmenso causado a especies naturales y todos nos horrorizamos ante las escenas en los noticieros de la fauna terriblemente afectada por esos eventos. Nadie niega que hay unos daños gravísimos, pero ¿cuánto valen? Y es precisamente por ello que resulta tan importante el tener en cuenta como valoración de ese daño, más que su evaluación como tal económica, el costo de las medidas que pueden tomarse para lograr de alguna manera, en lo posible, porque hay veces que no es posible, pero en lo posible reparar, reversar, de alguna manera solucionar al menos parte de esa afectación que se ha generado para los recursos naturales. Muchas veces es imposible. La pérdida de fauna marina, por ejemplo, en materia de los derrames de petróleo que todos hemos visto, la cantidad de muertes de las especies de aves o de peces es algo imposible de recuperar. Se necesitarían siglos. La afectación de especies que para su desarrollo, especies vegetales, han tomado siglos y siglos para crecer. Son cosas que ya no se pueden reparar. A través de esto pues va uno viendo claramente la gran dificultad de enmarcar esos conceptos dentro de nuestros principios reguladores de la técnica del seguro. Pero al menos tenemos pues allí unos criterios relacionados con los gastos en que se puede incurrir, con las reparaciones, que como mencionaba Juan Manuel, pues son hoy en día parte de las sanciones que se imponen a los infractores de las normas ambientales. En cambio, pues en materia del detrimento patrimonial concreto, del daño a un derecho individual y subjetivo, pues siempre estamos enfrente de un valor económico indemnizable, sobre todo pues en tratándose de este tipo de daños que afectan el patrimonio particular de las personas. Ahora bien, en el daño ambiental puro también existe una particularidad, y es que en muchos casos la causación del daño depende de muchos,
de muchos actores que contribuyen poco a poco. Nada más pensemos en la contaminación del río Bogotá, pensemos en la contaminación en Medellín, que estábamos hablando o escuchando al procurador esta mañana. Son muchos los agentes que pueden contribuir a ese nivel de contaminación. Piensen ustedes nomás si cada uno de nosotros no es responsable de la contaminación del aire en nuestras ciudades, con el carro, con la estufa, con lo que hacemos en el día a día en el uso de aparatos que emiten todo tipo de gases. Entonces miren que también desde el ángulo del actor, del agente, productor del daño, esa indefinición que vemos del lado de la víctima, pues se comparte. Hay muchos casos en que también el daño ambiental puro responde al actuar de un solo agente, pero es muy frecuente también esta producción colectiva del daño. Y adicionalmente tenemos que el Estado es un protagonista importantísimo, tanto como agente como damnificado o representante de la colectividad damnificada. Al paso que en el tema de los otros derechos, pues nos encontramos, como es tradicional y fundamental en la responsabilidad civil, en la necesidad de establecer con claridad una conducta imputable dañosa, imputable a una persona concreta y particular. Entonces, pues esa primera diferencia entre los dos, esa frontera no es fácil de trazar y es una de las primeras dificultades típicas del aseguramiento de este tipo de daños. Otras dificultades, pues de esta diferenciación que hemos hecho, ya percibirán ustedes que ese daño ambiental puro es muy difícil de encuadrar dentro de los postulados del seguro, que como todos sabemos, desde que empezamos en nuestras primeras clases de Derecho por allá con el doctor Botero, pues tiene un carácter eminentemente indemnizatorio. Eso mismo ya riñe con esta figura del daño ambiental puro, que tiene este carácter tan difuso. En segundo lugar, el daño ambiental o ecológico rebasa la concepción tradicional del daño en el contrato de seguro por la naturaleza del daño, porque su definición es muy compleja. Como lo decíamos hace un momento, es fácil saber cuándo ha ocurrido una gran tragedia, pero es difícil delimitar cuándo realmente ha ocurrido un daño, porque ello, cuando miramos lo que es el umbral mínimo, porque ello depende de una concepción subjetiva, de una definición, de un lindero, que es el Estado a través de la regulación el que traza para decir cuándo estamos enfrente de un daño y cuándo estamos enfrente de una emisión tolerable de gases, por ejemplo. Se requiere una definición que es subjetiva, no como en los seguros tradicionales, en donde el daño es el daño. Si hay estrellón, hay estrellón, si se dañó el carro, se dañó, si se incendió la fábrica, se incendió. Aquí necesitamos de alguna manera un tercero que nos define y nos diga cuándo rebasamos esa barrera o ese umbral. Por la necesidad, necesidad de determinación conceptual, ya lo mencioné, por la dimensión potencial. Normalmente los daños ambientales puros pues tienen características catastróficas que, como ustedes saben, están tradicionalmente excluidas de todas las pólizas. Creo que es una exclusión que nos aparece en todo tipo de pólizas, porque realmente exceden de las capacidades de suscripción de las aseguradoras. Por la extensión de los daños en el tiempo, porque nuestra concepción del seguro nos lleva hacia la adopción del concepto del daño como un evento súbito, repentino, que es lo que se asegura durante la vigencia de la póliza. Y estos daños ambientales pues tienen una característica completamente distinta, son muchas veces de desarrollo paulatino, se van creando poco a poco, no solamente que las consecuencias van apareciendo poco a poco, sino que ese umbral de la definición del daño se puede ir llenando o completando poco a poco. La ocurrencia misma del daño es algo que puede ser absolutamente paulatino, que no es fácil decir en qué momento exacto fue que se produjo ese daño.
Y además, pues obviamente las consecuencias en el tiempo pueden presentarse muchísimos años después. Ve uno casos como estos temas de Chernobyl, como temas de los escapes de gases que afectan a las personas y a su salud, y como muchas veces las enfermedades van apareciendo muy lentamente y pueden llegar a ser notorias años después de la ocurrencia del evento externo que las ocasionó. Y esto pues obviamente nos pone enfrente de la problemática de las colas de seguros y reaseguros y de las consecuentes reservas de siniestros ocurridos pero no reportados. Finalmente, desde el ángulo de la determinación de la víctima, este seguro también ofrece un reto complejo. ¿Quién es la víctima? La colectividad. ¿Cómo se representa la colectividad? Bueno, pues puede ser el Estado, pero ¿quién en el Estado? Es necesario establecer entidades públicas que son las encargadas justamente de la protección de ese tipo de derechos y que a su turno se convierten normalmente en las entidades beneficiarias del seguro. Pero miren ustedes que la gran problemática es que son arte y parte, porque normalmente, si ustedes ven en la norma de las acciones populares, es muy simpático, porque quien tiene derecho a recibir la indemnización a nombre de la colectividad es justamente la entidad que en algo la debió embarrar, porque es la entidad encargada de la protección de ese derecho colectivo. Entonces hay un contrasentido que, como lo mencionaba también el procurador, genera unos ciertos retos para efectos de mirar cómo deslindar esas dos actividades, porque no puede ser la misma entidad juez y parte en este tipo de seguros. Otra problemática muy grave es la ausencia de estadísticas confiables que le permitan a los aseguradores predecir con razonabilidad probabilidades de ocurrencia, porque ello obviamente es determinante para la fijación de las primas. O sea que es muy importante el desarrollo de toda esta historia. Seguramente en algunos tipos de actividades ya existe más historia sobre el tema de las probabilidades de ocurrencia, sobre la frecuencia, la severidad, pero hay otras actividades que no cuentan con esta trayectoria. Y como estamos en una época de innovaciones vertiginosas, donde hay cada vez más procesos industriales realizados de maneras cada vez más sofisticadas, pues para la industria aseguradora seguirle el paso a esos desarrollos es muy complicado. Nomás ayer, leyendo unos artículos con Vanessa, encontramos una serie de análisis sobre el potencial daño ambiental derivado de las aplicaciones de la nanotecnología. Y entonces dijimos, no, esto ni nos lo leamos porque definitivamente ni siquiera lo vamos a entender. Entonces ello muestra pues esa complejidad tan grande y que le hace uno a ver la necesidad de que los seguros tengan, y la regulación de los seguros tenga una conciencia muy concreta de qué es lo que se pretende proteger. Porque votar un seguro diciendo vamos a proteger el daño ambiental y a obligar a que aquí los aseguradores expidan ese seguro, pues es una utopía chistosísima. Como en el seguro obligatorio, cuando en el seguro obligatorio agrícola, cuando el gobierno en un momento dado se van a proteger todos los cultivos del país, absolutamente todos, contra los riesgos climáticos. Cuando cada cultivo tiene unas particularidades distintas, cuando estamos en un país que tiene al mismo tiempo las condiciones climáticas de todas las estaciones, cuando estamos ante situaciones de desarrollo tecnológico completamente distinto. Entonces, pretender en ese tipo de seguros una regulación generalizada es un absurdo. En muchos países pues hay una ausencia de política legislativa, de definiciones claras
frente a ese dilema que ya comentamos del crecimiento versus el impacto ambiental, además de haber ausencia de política legislativa clara, que yo pienso que en Colombia ya hemos ido avanzando mucho en ese frente, pues hay posiciones interpretativas completamente distintas. Hay ausencia de regulaciones ambientales específicas para cada tipo de actividades industriales o comerciales potencialmente riesgosas. Piensen ustedes, por ejemplo, en la diferencia que puede existir entre una planta nuclear y un restaurante. Y las dos tienen un impacto ambiental y son objeto de regulaciones. El restaurante porque bota residuos contaminados, aguas contaminadas. Y la planta, pues ni se diga el impacto que puede tener en el ambiente. Adicionalmente, yo pienso que este es uno de los problemas más graves que pueden existir, y particularmente en nuestro país, la ausencia de controles eficientes, eficaces, para los incumplimientos a las regulaciones existentes. Esto en nuestro país da grima, da tristeza. Pues miremos el ejemplo del río Bogotá. Miremos los ejemplos que vemos todo el día cuando salimos por la calle y vemos vertimientos ilegales de basuras, de aguas y no pasa absolutamente nada. Eso ofrece obviamente una barrera muy grande para el aseguramiento porque es un ambiente en donde no hay una debida prevención ni sanción ante la violación de las normas. Entonces, me estoy devolviendo. Hay un problema que pienso yo que es básico en el análisis de este tipo de seguros y es la complejidad en la definición del rol del Estado, el rol de las aseguradoras y el rol de los agentes productores del daño. La tendencia de las sociedades en un primer momento es siempre la de coger y trasladarle este riesgo a las aseguradoras a través de la creación de un seguro obligatorio. Uy, esto está terrible, esto es un riesgo espantoso, esta producción industrial puede generar esta problemática y uno ve en los distintos países que la solución brillante, un seguro. Creemos un seguro obligatorio para que las aseguradoras que saben de eso, pues asuman este riesgo. Pero en realidad uno ve aquí que tal como en el caso de los seguros obligatorios agrícolas, pues el éxito depende es de un sistema tripartita bien concebido, el Estado, aseguradores y agentes potencialmente creadores del daño. Cada uno con unos roles específicos. El Estado naturalmente, constitucionalmente tiene el deber de protección del medio ambiente, de expedir la regulación adecuada para cada tipo de actividad, de definir los derechos y obligaciones, tanto de los agentes productores del daño como de las potenciales víctimas, de eliminar los riesgos en determinados casos, por ejemplo, mediante la creación de zonas en donde no puede haber explotaciones de tipo minero o de tipo industrial, la prevención del daño mediante el adecuado otorgamiento de las licencias, la vigilancia y el control de las actividades. Ese es un rol que mientras el Estado no cumpla, pues es muy difícil pretender trasladarle la porción del riesgo que es trasladable a las aseguradoras. Si ese rol se cumple, los aseguradores a su turno pues tienen un rol muy importante en la definición de los riesgos asegurables a la luz de la técnica aseguradora, la definición de los clausulados, notas técnicas, generación de estadísticas, tabulación, consecución, análisis y naturalmente la de asumir riesgos determinados bajo ese diseño técnico jurídico de las pólizas de seguros. Asimismo, los agentes potencialmente generadores del daño también tienen una tarea y tienen que estar sentados en las mesas de concertación para poder sacar adelante un sistema de seguro ecológico o ambiental, porque son ellos los que tienen más a mano los datos respecto de las particularidades de su actividad, de la potencialidad del daño, de los posibles daños, de la probabilidad de ocurrencia de los eventos, de qué se puede prevenir, qué no se puede prevenir. Son ellos además los responsables de cumplir los estándares legales, pero más aún de generar políticas de autorregulación gremial, que son muy importantes porque muchas veces la ley no alcanza a llegar hasta
establecer aquellas regulaciones que solamente los que conocen a fondo su propia actividad, los expertos en la nanotecnología, son ellos mismos los que pueden establecer los estándares necesarios para el ejercicio de la actividad en términos de seguridad suficiente para proteger a la comunidad. Adicionalmente, pues son ellos los que tienen que desarrollar programas de administración del riesgo, de prevención y de mitigación en el evento de ocurrencia. Esto naturalmente no pasó cuando se fue a expedir nuestra famosa ley en el año 99 y me parece a mí muy interesante que lo tengamos en cuenta ahora, que queremos revivir esa iniciativa porque Fasecolda quizás es el escenario más propicio para generar esta mesa de diálogo en donde se pueda entrar a discutir desde los diferentes ángulos las particularidades de este seguro, las formas de implementación, los compromisos, etcétera. Me vuelvo a hacer el paralelo con el seguro agrícola, porque es tal cual lo que tenemos que hacer también a nivel del seguro agrícola y lo que han hecho los países que han llegado a implementar de manera efectiva seguros de esta naturaleza. Bueno, con ese antecedente, entonces miremos en estas últimas diapositivas qué fue lo que pasó con la ley. La ley se expidió, como les digo, en el año 99 y la ley se define o su objetivo está definido en la parte inicial y dice que es la ley por la cual se establece el seguro ecológico. Se modifica el Código Penal y se dictan otras definiciones. ¿Cómo se define el seguro que creó esta ley? Se señala que el seguro es un mecanismo que permite cubrir los perjuicios económicos cuantificables a personas determinadas, hasta ahí parece un seguro de tipo patrimonial, como parte o consecuencia de daños al ambiente. Pero en el artículo 2 nos dice que el seguro tiene por objeto amparar los perjuicios económicos cuantificables producidos a una persona determinada como parte o a consecuencias de daño al ambiente y a los recursos naturales. Entonces ahí ya se nos enredó el tema porque fíjense que ya nos se armó un mezclote entre los dos tipos de seguros. Entonces uno se imagina ya el representante fulanito diciendo métale la colita porque los recursos naturales, ajá, y la negociación del articulado. Y eso pasó de ahí para adelante en todo el articulado. Es un mezclote entre los dos tipos de daños que vimos. Tiene otra particularidad y es que tiene dos modalidades. Habla del seguro de responsabilidad extracontractual, pero también de seguros reales. Aquí me comí un pedazo aquí está. Miren ustedes, dice la ley que este seguro será un seguro de responsabilidad civil extracontractual cuando tales daños hayan sido causados por un hecho imputable al asegurado, siempre que no sea producido por un acto meramente potestativo o causado por dolo o culpa grave del asegurado, y ahora volvemos allí, pero que también puede ser un seguro real, en los casos de los seguros como consecuencia de un hecho accidental, súbito e imprevisto, de la acción de un tercero o por causas naturales. Entonces ahí empieza uno a decir, ¿qué sería lo que estarían pensando? ¿Cómo así que seguros reales y establecer seguros obligatorios reales? Pues bueno, uno se imagina que es que tenían por allá la finalidad de lograr que hubiera coberturas para hacerle frente a la exclusión frecuente del daño ambiental y contaminación. Entonces seguro alguien levantó la mano y dijo, ajá, pongan ahora que es obligatorio que quiten esa exclusión. Se supone, pero pues uno no entiende cómo puede uno obligar al dueño de los bienes, que es el que tiene interés asegurable sobre los bienes, a tomar un seguro, si son sus bienes. La ley pues trae una serie de conceptos muy contradictorios que derivan justamente de esta indefinición de cuál es su objetivo.
Y algunos de ellos son los siguientes. En cuanto al riesgo asegurado, por definición, pues parecería por lo que acabamos de leer que se están protegiendo daños patrimoniales concretos, pero el artículo 1 en el inciso segundo pues incluye el daño a los recursos naturales y el inciso segundo además concibe el daño ambiental como una exclusión potencial. Entonces, ¿cómo así que es un seguro ecológico, pero el daño ambiental es una exclusión permitida? Entonces, el daño puro podrá establecerse en estas pólizas como causal de exclusión de la obligación de amparar, salvo que se logre la colocación del reaseguro para determinados eventos de esa naturaleza. Seguramente consultaron a los aseguradores en ese momento y dijeron, mire, es que no nos pueden poner un seguro obligatorio porque no tenemos manera de cubrirlo, no hay manera de que esto funcione, entonces queda el articulito ahí para darle gusto a todo el mundo. En cuanto al beneficiario, también es bastante curiosa la concepción de la ley porque habla de un beneficiario directo y único beneficiario, que es el titular de los derechos afectados por el daño a intereses individuales y concretos. Entonces aquí vuelve y nos lleva como al sistema de los seguros de daños patrimoniales. En el seguro de responsabilidad civil, pues es un seguro exclusivamente para la víctima. Concibe que el único que puede ejercer la acción es la víctima, o sea, se entroniza como única acción la acción directa de la víctima. Y en el seguro real, pues el asegurado o el beneficiario. Pero adicionalmente el artículo 7, cuando nos han dicho antes que el beneficiario es el titular del derecho afectado a intereses individuales y concretos, el artículo 7 entonces nos mete el daño ambiental puro porque nos dice que el beneficiario es la entidad estatal para la reposición, reparación, restauración de los recursos naturales y ecosistemas deteriorados. O sea, se nos mete en el campo de los derechos colectivos que no tienen titular ni tienen contenido patrimonial por ser derechos difusos. Es una mezcla impresionante. Ahora, trae también un enredo espantoso en cuanto a la modalidad de cobertura, porque crea una modalidad de cobertura que en esa época era inexistente y que yo todavía a estas alturas no la conozco, que es la modalidad del conocimiento del daño por parte de la víctima. Como ustedes saben, pues nosotros trabajamos bajo el sistema de ocurrencia, normalmente para seguros reales, trabajamos bajo el sistema de descubrimiento en seguros patrimoniales, particularmente en los de infidelidad y riesgos financieros, manejo y riesgos financieros, pero es descubrimiento por parte de ¿quién? Del asegurado. Y en responsabilidad civil, pues trabajamos ocurrencia o trabajamos reclamación. Reclamación presentada ¿por quién a quién? Pues por el asegurado, por la víctima a su asegurado o por la víctima directamente en ejercicio de la acción directa al asegurador. Pero aquí tenemos una nueva modalidad, simplemente la norma nos dice que es el siniestro verdaderamente es el conocimiento del daño, pero conocimiento por parte de quién, no nos dice. Parecería ser que, por lo que señala la norma, en la responsabilidad civil es el conocimiento de la víctima, que es el único beneficiario del daño. Entonces miren ustedes cómo se agrava el tema de las colas largas, porque el siniestro puede haber ocurrido hace 20 años o 30 años, como en el caso de las radiaciones, de las plantas de energía atómica, y la enfermedad de uno de los sujetos afectados puede producirse 20 años después. Entonces se entiende que el seguro que resulta afectado no es el seguro de la época en que ocurrió el siniestro, tampoco es el seguro de la época en que ese tercero reclamó al agente del daño, sino que es el seguro que estaba vigente en el momento en que la víctima descubrió la enfermedad o tuvo conocimiento de ella. Entonces las colas pues son dinosauricas en esta concepción. La prescripción. Obviamente aquí se presenta también un problema muy grande que ustedes ya intuirán derivado de esa concepción del siniestro, porque por un lado el artículo 9 de la ley nos indica
que para efectos de la prescripción se van a aplicar el 1081 y el 1131. Pero aquí también, como decían las abuelas y ya los hijos de uno que no escriben a mano no entienden, es que borró con el codo lo que escribió con la mano. Yo le dije un día eso a uno de mis hijos, ¿qué? Bueno, va uno a ver y resulta que eso pasa, porque en el resto del articulado, pues es claro que no aplica el 1081, porque solo se prevé el sistema subjetivo, porque siniestro es el conocimiento. O sea, que definitivamente no aplica la prescripción extraordinaria en su concepción objetiva. Pero tampoco aplica el 1131, porque si el punto de partida de la prescripción para la víctima bajo el 1131 es la ocurrencia bajo el sistema objetivo, pues aquí sería imposible de aplicar porque se vuelve totalmente subjetiva el punto de partida de la prescripción. Como ustedes recuerdan, pues la Corte ha dicho ya reiteradamente que en el caso de la acción directa de la víctima, el término de prescripción es, o la prescripción que aplica es la extraordinaria, la de los 5 años. Entonces la pregunta aquí sería, ¿y si esta solamente es subjetiva, cuál es la prescripción que viene a aplicar? Gravísimo también cuando ustedes empiezan a pensar que las reglas del inicio de la prescripción del seguro de responsabilidad ecológica, de la ARC, que normalmente, pues prácticamente en todos los regímenes ocurre a partir de la ocurrencia, en este caso, el inicio de la prescripción para el seguro correría a partir del descubrimiento de la víctima. O sea que tendríamos la acción de responsabilidad civil corriendo a partir de la ocurrencia, pero la del seguro corriendo a partir del conocimiento de la víctima sobre la causación del daño. Y eso nos enfrenta pues a problemas clarísimos, y es que puede que haya que definir el siniestro sin que ya sea posible definir la responsabilidad porque prescribió la acción. En cuanto al ente encargado de la determinación del daño, pues no me extiendo más porque pues ya lo ha dicho el propio procurador. Aquí sí se creó pues una locura impresionante porque dada la existencia de esa complejidad en la definición del daño ambiental, entonces la ley resolvió que había un ente, una autoridad que iría a ser la encargada de definir cuándo ocurría daño ambiental. Entonces, pues sencillamente, como esa misma entidad es la beneficiaria, pues ella va a definir si hay siniestro y ella va a definir también el valor de la indemnización, porque figúrense ustedes que la ley quedó redactada de tal manera que esa entidad no solamente define cuándo hay siniestro, sino cuánto vale la indemnización, cuál es el valor del daño. Entonces, pues esto es una clara confusión entre el rol de esta entidad, que es factible y que se ve en otros países de definir cuándo verdaderamente hay un daño ambiental, y una cosa muy distinta, el ajustador de seguros, que sería el que tendría que entrar a definir en concreto cuánto vale la afectación de estas máquinas que dejaron de funcionar por la polución del agua, cuánto fueron los costos en que incurrieron las personas que tuvieron que acudir al hospital, cuál es la incapacidad de esas personas, etcétera, etcétera. Pero aquí se creó un mezclote en donde esa entidad se vuelve ajustadora, y además se vuelve ajustadora emitiendo un concepto que es un peritaje de carácter obligatorio. Ahora, en cuanto a la obligatoriedad del seguro, punto bastante espinoso, como ustedes saben, la ley no precisa. ¿Para quién es la obligatoriedad? Si estamos en presencia de un seguro obligatorio tanto para el tomador como para las aseguradoras, o solo para el tomador, que es quien debe obtener la licencia ambiental y a quien se le impondría como requisito, según dice la ley, la obtención del seguro. Si el seguro fuera obligatorio en doble vía, ustedes bien entienden que habría que incluir una regulación sobre la prima, porque si no, los aseguradores fácilmente se saldrían cobrando unas primas que los asegurados no pueden pagar. Pero esta fijación de una prima por parte del Estado sería altísimamente inconveniente cuando hay ausencia de estadística, ausencia de política legislativa en materia ambiental, reglamentación que no es todavía efectiva, no hay controles efectivos sobre el cumplimiento de normas, etcétera.
Y por otro lado, pues como ya lo mencionamos, la norma concibe el seguro obligatorio y se refiere tanto al de responsabilidad civil como al real, que eso sí no entiende uno cómo se come. ¿Cuál es el resultado? Pues fácil, no se ha podido reglamentar la ley, ha habido muchos derechos de petición, ha habido acciones de cumplimiento y ¿qué ha pasado? Que tanto las Cortes como el gobierno o la Corte cuando resolvió la acción de cumplimiento que se presentó sobre el tema, como el propio Ministerio del Medio Ambiente han dicho esto no lo hemos reglamentado y no lo podemos reglamentar. ¿Y por qué? Porque la ley 491 no creó realmente un seguro ecológico, sino creó un seguro de daños de terceros, de los daños consecuenciales al patrimonio de terceros. Entonces es un seguro de responsabilidad civil para el beneficiario de la licencia y resulta que eso no requiere reglamentación ni es obligatorio porque pues todo el mundo puede tomar un seguro de esa naturaleza. ¿Qué le vamos a reglamentar? El daño ambiental en muchos casos es inasegurable, dice la propia autoridad medioambiental, no es evaluable en su aspecto ecológico puro, en muchos casos es paulatino, tiene características catastróficas. En cuanto a la obligatoriedad, dice la propia entidad, es imposible si no hay oferta, es imposible si no hay reaseguro, este es un mercado restringido, no hay confianza en los controles estatales, dice el propio Estado. No existen regulaciones ambientales claras ni controles adecuados para los distintos tipos de actividades potencialmente generadores de daños, no hay normas claras sobre los eventos en que se genera realmente la responsabilidad de la gente, no hay estadísticas ni información histórica para el cálculo de siniestralidad y primas, no se ha nombrado la autoridad que debe definir las actividades que requieren el seguro, porque aunque dice que la ley dice que debe tener el seguro como prerequisito todo aquel que pida licencia, es únicamente respecto de las actividades que puedan generar este tipo de daño. Entonces ahí viene la colita del artículo, pues que está indefinida. ¿Cuáles son esas actividades? Además, la autoridad que tiene que determinar la ocurrencia del siniestro, de manera que todas esas argumentaciones que dio el propio Estado pues son suficientísimas para entender y para responder la pregunta a modo de conclusión. ¿Podría reglamentarse? Pues la respuesta es un no rotundo. La facultad reglamentaria no da para solucionar este vestido que quedó absolutamente maltrecho. Este vestido es como dice el sastre cuando le llevan el vestido del hermano grande para que lo arregle para el hermano chiquito, mi señora, mándele a hacer otro que esto no se puede arreglar, esto no hay manera. De manera que será indispensable una nueva ley que defina este tipo de seguro, de desarrollo paulatino seguramente, esto no se puede pretender en una sola etapa crear un seguro obligatorio para que queden cubiertas todas las actividades, definir qué es lo que queremos cubrir a través de un seguro obligatorio y establecer unos planes piloto poco a poco por actividades, por aquellas en que tengamos más información, aquellas en donde los gremios de las entidades potencialmente generadoras del daño tengan información que puedan compartir con la industria, aquellas que de hecho ya vienen teniendo seguros de carácter individual absolutamente consensuales, es un proceso lento. Aquí hicimos sencillamente una propuesta de algunos seguros que uno podría pensar que podrían implementarse como primeros pasos si es que se quiere avanzar hacia ellos. Uno primero que se le ocurre a uno, si es que el Estado tiene la intención de proteger verdaderamente los daños individuales que se puedan generar, pues empezar de a poquitos. ¿Qué tal un seguro que sea obligatorio, pero para proteger intereses individuales, derechos económicos concretos, particulares, valores asegurados bajos? Una cosa, diría yo, tipo SOAT, donde tiene unos valores asegurados controlables para evitar sobreexposición, unas coberturas delimitadas. ¿Qué tal empezar como en el SOAT únicamente por los daños a la vida de las personas, a la salud, a la integridad, con una indemnización siempre en dinero y con un beneficiario que sea el afectado?
En eso pues ya hemos recorrido, el SOAT es muy parecido, hay muchas cosas en ATEP que podrían servir mucho también para este tipo de seguros. Este sería un seguro para perjuicios patrimoniales concretos. Y si queremos es un seguro ambiental para el daño puro, pues también empezar de a poquitos. Empezar con unos valores asegurados mínimos para evitar sobreexposición, con unas coberturas muy delimitadas, con una reparación siempre en natura, subsidiariamente los gastos de compensación. Ahí el beneficiario sería la colectividad, el Estado. Y pues una idea interesante sería, como mencionó Juan Manuel, un seguro para el pago de esas medidas compensatorias que la autoridad le puede imponer al infractor. Obviamente que hay que entrar en el análisis, pero verdaderamente uno pensaría que el camino es a través de planes piloto que los propios aseguradoras pueden ir definiendo para ir logrando experiencia, y en la medida en que pase el tiempo y se adquiere esa experiencia, pues ahí sí votarse en una ley como esta de pretensiones tan grandes de que aquí esté asegurado por la industria aseguradora todo daño producto de la afectación ambiental. Esas son pues como los comentarios que quería hacerles el día de hoy. Espero haber transmitido algunas ideas claras y quedo pendiente por si hay algún comentario o pregunta, alguna opinión que pueda enriquecer este debate. Dime. De lo que acabas de decir, uno pudiera pensar que el seguro que realmente le pudiera interesar al Estado es ese seguro que ampara el perjuicio puro. El otro, pues, no le viera yo como ese interés particular en desarrollarlo, e incluso veo que esa es una de las conclusiones de la comisión que debía reglamentar el seguro ecológico. O sea, lo otro ni siquiera necesita reglamentación. Bueno, yo pensaría que sí. Yo pensaría que las grandes empresas obviamente toman sus seguros cuando son conscientes de la exposición que tienen, pero el público en general, las personas en general, están y estamos expuestos a sufrir tanto en nuestros bienes como en nuestra dimensión física, perjuicios por la contaminación ambiental. Hemos visto que en las acciones de grupo, pues es muy complicado que se hayan logrado verdaderas indemnizaciones para colectividades afectadas. Y yo pensaría desde el ángulo del gobierno, pero también desde el ángulo de las aseguradoras, que sí sería muy interesante que contáramos con un seguro, como les digo, lo que se nos ocurre es parecido al SOAT, donde todos los habitantes de este país sepamos que en el evento en el cual resultemos afectados en nuestra vida o en nuestra salud por un daño de tipo ambiental, de determinado tipo de industrias. Yo pienso, por ejemplo, cuando uno va hacia Boyacá y ve toda esa cantidad de emisiones tan impresionantes de la minería ilegal, de las ladrilleras, y ve uno estos niñitos corriendo para la escuela y dice uno, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo estarán los pulmones de estos niños? ¿Cómo será la salud de estos niños? Desde el ángulo del Estado, yo diría, sí sería muy importante poder lograr una regulación de esa naturaleza. Y me parece interesante desde el ángulo de los aseguradores, porque permite hacer un aseguramiento bajo las reglas generales de evitar una selección adversa, de que sea un seguro universal, de que sea con unos valores asegurados concretos, tanto por la pérdida de la vida, tanto por tal enfermedad, tanto por tal otra, tanto por gastos médicos, y obviamente establecerlo en aquel tipo de industrias en donde existan, de hecho, normas claras, licencias, controles, para poder entrar a explotarlo sobre la base de una seguridad de que el Estado está cumpliendo su rol. Me parece que puede ser interesante y me parece que es algo que para la gente tiene un impacto mucho más grande, directo, que el daño a los recursos naturales. Obviamente para el Estado también es un interés que hay que proteger, pero para la gente de a pie, se murieron los paticos y los peces con el problema del carbono, del petróleo, a todos nos duele mucho, pero
la afectación es una